Bueno, no sé si me están escuchando. Por favor, me avisan. Se escucha, Inge. Ya, muy bien. Entonces, vamos a hacer el ejercicio que estaba pendiente con los datos que ustedes han recopilado. Bueno, para hacer el ejercicio lo que necesitamos son esta información. Necesitamos, ya saben ustedes, el promedio de los 7 días más cálidos, la media de 7 días y además su desviación estándar de esos 7 días, ¿no? En este caso, en mi ejercicio, el 28 es el promedio más alto y su desviación estándar es 1.6. Por otra parte, necesitamos otra información que en este caso vendría a ser la temperatura fría, ¿no? Tenemos un día de temperatura fría durante todo el año y la desviación estándar donde se ha producido esa temperatura fría. Ustedes saben que nosotros analizamos 20 años de información, ¿no es cierto? Entonces, en el año donde se ha producido la temperatura mínima, de ese año debemos sacar la desviación estándar. En este caso, cuando estamos hablando de temperaturas máximas, vamos a sacar la desviación estándar de la semana donde se ha producido la temperatura promedio máxima. Bueno, con toda esa información vamos a hacer los siguientes cálculos. El primer paso que debemos hacer es convertir esta temperatura que tenemos acá con la desviación estándar, vamos a vamos a pasar, por decirlo de otra manera, esta temperatura del aire a temperatura con un nivel de confianza del 98%, ¿ya? Entonces, ustedes saben que la fórmula era para el 98%, era la media que está acá, más menos la desviación. Este equivale al Z sub R de las tablas de distribución normal, y esta yo le he puesto como S la desviación estándar. Entonces vayan calculando esos valores y este valor va a ser colocado en esta parte aquí, con sus temperaturas, por favor, porque después me lo van a pasar me lo van a cargar a la práctica del SuperPave como un archivo complementario. Entonces, agarren la temperatura, en mi caso yo voy a agarrar 28.1, pongo acá. Bueno, 28.1 lo pongo acá. El Z sub R para 98% es 1.99, no sé qué, pero vamos a trabajar con 2 para trabajar de manera homogénea. Este sub R es para el 98% de nivel de confianza. El Z sub R vamos a utilizar nosotros 2. Si nosotros entramos a una tablita de distribución normal, probablemente para el 98% vamos a encontrar 9.987 y demás. Y la desviación estándar que vamos a utilizar va a ser esta acá. Entonces, calculen este valor. En mi caso me ha dado, con esa información, 31.3. Es decir, la temperatura de 7 días convertida a 98% de nivel de confianza, a mí me ha dado 31.3. Bueno, vamos a hacer, me imagino que ustedes ya están trabajando con sus datos, porque después me lo van a pasar esto al Dropbox. Perdón, me lo van a pasar al Classroom. No sé, alguien me está queriendo hablar, no lo escucho muy bien. Bueno, a continuación vamos a agarrar la temperatura mínima de un día. En este caso para mí me ha dado -1. La desviación estándar me ha dado 2.5. Vamos a utilizar lo mismo. En este caso el -1 lo vamos a traer aquí. Y el 2.5 lo vamos a traer como S, ¿no? Como desviación estándar. Ojo, para la temperatura max, para el
98% de la temperatura máxima vamos a utilizar más y para la temperatura mínima vamos a utilizar el menos, ¿no es cierto? Entonces a mí me ha dado este valor. Ah, no, perdón. Bueno, calculen primero ustedes acá cuánto les da. No sé si ya lo tienen, me avisan, por lo menos que hayan dos que hayan calculado con sus propios datos. ¿Alguien ya ha calculado? Ingeniero, disculpe. ¿Puede volver a repetir, por favor, esto de la temperatura máxima de cómo hacer el cálculo? Nosotros necesitamos calcular la máxima temperatura al 98% de confiabilidad. Para ello vamos a utilizar esta fórmula que está acá arriba, donde esto es igual, el valor que vamos a sacar acá es igual a la media, en este caso 28, más menos 2 veces la desviación estándar. 2 le he puesto acá porque en realidad si yo entro a una tabla de una distribución normal, al 98% voy a tener un Z sub R igual a 1.98.87 y algo así. Entonces yo estoy trabajando con 2. Entonces ustedes reemplazan estos datos, el 28 ponen en el lugar de X, el valor de media. La desviación estándar le ponen aquí, sustituyen a la letra S y hacen el cálculo y a mí me ha dado 31.3. En este caso, tratándose de que estoy hablando de las temperaturas máximas, no sé si se acuerdan, la distribución que habíamos visto era así. Teníamos la media, en este caso mi media es 28.1, pero en este promedio tengo algunos valores que están por encima de la media. Entonces, por eso es que nosotros debemos agarrar al 98% del nivel de confianza. Entonces, obviamente, mi temperatura al 98 va a ser 31.3. Entonces, aquí sería 31.3. ¿Por qué? Porque estoy agarrando el signo más, ¿no es cierto? Para la temperatura al 98%, la temperatura máxima al 98%. ¿Es así como deberían calcular? Calculen ahora la temperatura mínima, en este caso utilizan la misma expresión de aquí arriba, la que está con amarillo. En lugar de la media ponen el valor de la temperatura mínima, pero en este caso particular van a utilizar el símbolo menos, ¿no? Porque lo que queremos es, del otro lado de la distribución, si este es el valor menos 1, al 98% vamos a tener un valor todavía inferior a ese, ¿no? 98%. Entonces van a tener aquí un valor, todavía un valor negativo, menor todavía al menos 1, ¿no? ¿Ya calcularon? Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces, a ver, un momentito, voy a hacer lo siguiente, lo voy a borrar esto, descartar los cambios para no enredarnos. Entonces, lo que nosotros hemos hecho ha sido calcular al 98%. Y lo que vamos a hacer ahora es convertir esta temperatura que tenemos al 98% ya de nivel de confianza, lo vamos a convertir a temperatura del pavimento, es decir, a 20 milímetros de profundidad. Y para ello vamos a utilizar la fórmula que ustedes ya les he pedido que copien. En este caso vamos a utilizar este valor de 31.3 y además vamos a utilizar la latitud, que es lo que nos pide la fórmula. La latitud y el valor de la temperatura del aire convertida al 98%.
¿Para qué? Para convertir a la temperatura del pavimento. Con la fórmula que ustedes tienen, a mí en este caso me ha dado que la temperatura del pavimento en este caso es 54.4. Por favor, dígame quién ya ha calculado. Yo, ingeniero. Ya, uno, otro. Den su nombre, por favor. Helen Alejo Huanca. Helen, ya. Alejo Huanca. El 1, el 2. Yo, Inge. Rosemary Mamani. Rosemary. Mamani. Otro. Luis Centella, sí. Luis. ¿Quién? Nombre, den nombre. Vladimir, uno más. Gutiérrez, Inge. Ya, perfecto. Bueno, ahora lo que nos toca hacer es convertir la temperatura, en este caso de la temperatura mínima, lo vamos a convertir primero al 98%. En este caso, tomo este dato, como les había mencionado, -1, con desviación estándar de 2.5, y al 98% me va a dar -6, o sea, un valor todavía más alejado de esa temperatura mínima que yo he encontrado. En este caso sería el 98%, ¿no? Entonces, agarren esta temperatura que tienen acá, -6, utilicen la formulita que es la más pequeña que ustedes tienen ahí, y lo que van a hacer es convertir la temperatura -6 a la temperatura del pavimento. Entonces, en este caso, a mí me ha dado la temperatura -3.5. ¿Ya? Y que fue él quien le instruyó verbalmente que junto al director ejecutivo de la AICEM se planifique y realice la compra de ventiladores pulmonares. Dicha reunión se llevó adelante la última semana de abril. ¿Alguien está con su micrófono encendido con el noticiero de su TV? Bueno, ¿quién ha terminado? María Fernanda, Vladimir. creo que. Cristian Vargas. Ya, listo, María Fernanda. ¿Quién más? Helen Alejo. Vargas. Helen. Rojas, Helen Joe Alejo. Pérez. Luis Centella, Inge. Cristian Vargas, Inge. Perfecto, Cristian. Ok, bueno, basta. Entonces, si yo ya tengo aquí las temperaturas, y con estas temperaturas yo podría pedir el tipo de pavimento, pero en este caso yo debería pedir así al proveedor. Pero ustedes saben que yo no le puedo pedir a un proveedor un PG como el que está aquí. Yo lo voy a poner en problemas por el hecho de que no va a poder producir un PG como el que yo le estoy dando. Es decir, con los datos calculados, yo agarro el PG 54.4 menos 3.5. Para ello, lo que se ha elaborado ha sido esta tablita donde tenemos los PGs convencionales, donde las temperaturas altas van de 6 en 6 y las temperaturas bajas también van de 6 en 6. En este caso, yo no puedo pedir un cemento asfáltico clasificado por PG con estos datos. Lo que debo hacer es asumir un PG convencional, un PG más comercial de acuerdo a la tabla que tenemos ahí al lado del cálculo. Entonces, en este caso, ¿qué grado PG debería pedir? A ver si alguien me ayuda. 58 menos 16. Exacto. El PG que vamos a pedir va a ser el 58 menos 16. Ese va a ser el PG que yo debería pedir, no el que he calculado. ¿Ya? Entonces, este es mi PG preliminar, el cual me sirve para identificar qué tipo de cemento es el que es del preliminar. Entonces, en mi caso va a ser, lo voy a borrar aquí un momentito. Entonces, mi PG
no sería el 58 menos 10, aunque por cálculo, me correspondería utilizar el menos 10. Pero de acuerdo a las tablas, solo se produce el 58 menos 16. Entonces aquí está errado, debería poner el 58 menos 16, ¿ya? Ahora, ese es el PG preliminar que he calculado, ya adoptado de acuerdo a la tabla. En este caso, requiero que mi cemento asfáltico sea modificado con polímero, puede ser convencional o cualquiera le hace, o cualquiera me serviría. ¿Cómo determino eso? Convencional, Inge. ¿Cómo determino pero ese valor que es convencional? Porque el PG es menor a 92. Exacto, ¿no? Si sumo las temperaturas altas y las temperaturas bajas en valor absoluto, en este caso nos ha dado, ¿cuánto sería? 60, 74, ¿no es cierto? Es menor que 92, por lo tanto, todo lo que esté en esta área verde debería ser cemento asfáltico convencional. No se requiere que sea asfáltico modificado con polímero. Ahora lo que debemos hacer es una modificación. Para la modificación yo voy a ir al diseño geométrico y voy a pedir cuál es la velocidad directriz en el proyecto. En este caso, la información que me dieron ha sido 70 kilómetros por hora. Entonces, de acuerdo a los ajustes, yo en este caso debería incrementar 1 grado PG, es decir, 6 grados centígrados a la temperatura alta y hacer siempre una verificación de las temperaturas mínimas de acuerdo a la tabla y de acuerdo al cálculo que hayamos hecho. Entonces, para 70 kilómetros aumento 1 grado PG, en este caso sería ajusto de 58, subo a 64, pero aquí ya no voy a utilizar menos 16, ya existe el cemento asfáltico menos 10, que cubriría los menos 3.5 que tengo ahí calculado. ¿Listo? Finalmente aquí tengo una información de aplicaciones de carga. Si se fijan, tengo aquí aplicaciones de carga. Son 12 millones de ejes equivalentes. Con esos 12 millones de ejes equivalentes, lo que voy a hacer es también hacer un ajuste. En este caso, siempre voy a hacer un ajuste a la temperatura alta y me voy a acomodar la temperatura baja al cuadrito comercial y al cálculo que yo hice, ¿no? Siempre me voy a estar, el ajuste que voy a hacer en este caso es 1 grado PG, es decir, 6 grados centígrados. De 64 voy a subir a 70. Y de acuerdo a la tablita, menos 10, ¿por qué? Porque tengo un menos 3.5. Entonces, el PG que debo pedir, ya habiendo hecho todos los ajustes, el PG que me corresponde pedir es el 70 menos 10. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna consulta al respecto? Nadie. Por lo visto, nadie. Bueno, entonces, aquí terminamos el ejercicio que teníamos pendiente de realizarlo.